Ya tenemos entonces el valor de U. Lo que nos faltaría ahora pues es el valor del área neta. Área neta implica considerar cuál es la disminución de área que nosotros generamos cuando hacemos una perforación en nuestra sección. Pero esa área que nosotros estamos disminuyendo no es como si la viéramos de frente, chicos. Por ejemplo, tenemos este perfil, este ángulo tiene nuestra carga de tensión, pero la carga de tensión está siendo resistida por la sección transversal, así como la tenemos vista en esta corte 1-1. ¿Qué pasa con esta sección? Bueno, si nosotros vemos este corte 1-1, estamos generando una sección donde le vamos a quitar le vamos a poner, perdón, estas dos perforaciones y le vamos a quitar esta sección en negrita que está aquí. En realidad lo que estamos quitando son secciones rectangulares, no estamos quitando secciones circulares como lo estamos haciendo en esta vista de frente. Estamos viendo una vista lateral. Entonces, el área que nos sobra, pues es esta que tenemos sombreada en rojo. Y lo que le vamos a quitar, pues es esta que está sombreada, estos rectangulitos que están sombreados en color negro. ¿Cómo vamos a calcular estas áreas? Pues es muy fácil, son rectángulos, base por altura y son 2. Así de simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para revisar la resistencia a la ruptura? Cuando yo tengo una disposición variable de tornillos en mi elemento, en mi conexión, tengo que identificar cuáles son las posibles trayectorias de falla que implican que yo paso por la mayor cantidad de agujeros. Entonces, para este ejemplo, pues estoy considerando 3 posibles trayectorias de falla, en la cual en la primera pues paso por 2 tornillos, así de manera recta. Le quito esta área y le quito esta área, como lo muestro en esta sección transversal. En el caso número 2, yo puedo generar una ruptura si yo paso por el primer tornillo, luego me voy a una diagonal y bajo. También paso por 2 tornillos, pero ¿por qué entonces esta sección 1 no es la misma que la 2? Ah, porque aquí tengo una inclinación. Entonces, inmediatamente se convierte en una trayectoria diferente. Y por último, la trayectoria número 3. Yo bajo, inclino, vuelvo a inclinar y bajo. Ahora paso por 3 tornillos y tengo 2 inclinaciones. Puedo jugar con estas trayectorias como yo considere, pero voy a ver que las secciones que se van a generar son exactamente las mismas. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pasarme a lo mejor recto y luego lo que no puedo hacer es pasar horizontalmente. No, recuerden que si se está rompiendo el elemento, pues va a zigzaguear. Entonces, baja, inclina y vuelve a bajar. Puede incluso hacer esto de aquí para acá y de este punto a lo mejor podría volverse, seguir la inclinación, no regresarla como en el caso 3, sino del punto 2 aquí, a lo mejor puedo seguir acá y volver a bajar. Y se fijan, es la misma trayectoria que tengo aquí. ¿Por qué? Porque voy bajando, tengo una inclinación, otra inclinación y vuelvo a bajar. Es exactamente lo mismo que tengo aquí. Entonces, vamos a identificar cuáles son las posibles trayectorias de falla y vamos a revisar cada una de esas áreas que se generan con esas disminuciones de nuestras perforaciones y elegir la más crítica. Vamos a ver, una vez que identificamos esas trayectorias, pues calculamos las áreas. Como les decía en el primer caso, pues nada más tenemos que restar estas secciones que están sombreadas en negro, que son generadas por la base por la altura. ¿Cuál es la base? El espesor de la placa, que en este caso son los 13 milímetros. ¿Cuál es la altura? El diámetro de nuestra perforación, es decir, el diámetro efectivo. ¿Cuántas perforaciones son? 2. Por eso esta ecuación nos queda así. El área neta 1 es el área global menos el número de perforaciones por el diámetro efectivo por el espesor, porque en realidad lo que estoy quitando son estos rectangulitos de área, ¿sí? No tengo que calcular el área del círculo que tengo aquí, no, porque el área que estoy quitando es en sección transversal. Con eso tengo el área neta número 1 que se genera por esta primera trayectoria. ¿Cómo calculamos las otras dos? Como aquí ya tengo inclinaciones, bueno, en mi ecuación, pues ya no tengo que calcular nada más hasta aquí de la ecuación. Al área global no solamente le tengo que restar el área de las perforaciones. Esa inclinación que se genera cuando coloco o cuando considero una trayectoria de falla
que la tenga, esa inclinación va a contribuir a la resistencia del elemento. ¿Por qué? Pues porque esa área ya no es vertical, no, esa área es un área inclinada. Entonces, aunque aquí tengo también dos perforaciones, este pedacito que yo tengo aquí de área en sección transversal, al estar inclinado, pues es mucho mayor que si yo la tuviera nada más en vertical. Entonces, esta parte se la tengo que sumar. ¿Cómo se la sumo? Si voy a sumarle de la misma forma, ¿verdad? Del rectángulo que se forma de esta área. Entonces, si yo tengo más de una inclinación, pues hago esa suma. Y esta longitud que yo tengo en diagonal, pues no es otra cosa más que la hipotenusa, ¿verdad? De este triangulito que se genera cuando yo hago esta propuesta. Aquí, por simplicidad, pues le puse que todas las dimensiones horizontal, que es el paso, y el vertical, que es el gramil, tuvieran la misma dimensión. Pero si tuviésemos el caso en el que las distancias fueran diferentes, tendríamos que sumar uno por uno de esas inclinaciones. Entonces calculamos el área neta número 2, al área global le vamos a restar el área de las perforaciones, que como ya vimos son estos dos rectangulitos, 2 veces el diámetro efectivo por el espesor, más, aquí dice que vamos a multiplicar el número de inclinaciones, que en este caso solo es una, por el paso al cuadrado, y el paso es la distancia horizontal, 60 al cuadrado, entre 4 veces el gramil, y el gramil es la distancia vertical, por el espesor. Con eso pues ya tenemos la segunda área. Y finalizamos con la tercera trayectoria. En la tercera trayectoria pues vamos a tener 3 perforaciones y le vamos a restar entonces esas 3 áreas que se generan de nuestros huecos, 3 veces el diámetro efectivo por el espesor, y ahora tenemos 2 inclinaciones. Estas 2 inclinaciones tienen las mismas dimensiones. En horizontal el paso es de 60 para ambas inclinaciones, y en vertical también es de 60 para ambas inclinaciones. Por lo tanto, podemos multiplicar únicamente por 2 esa operación y obtener el área neta. Bueno, una vez que tenemos las 3 áreas de las trayectorias posibles que se puedan formar, de esas escogemos la más crítica. ¿Cuál va a ser la más crítica? Pues las que nos genere una menor área, que para este ejemplo pues es el área número 1. Con eso, ahora sí, ya tenemos todo para poder calcular la resistencia a ruptura de nuestro perfil, porque ya tenemos phi, FU, el área neta que escogimos a partir de las diferentes trayectorias que vamos a tener, y el factor de U ya lo habíamos calculado. Obtenemos nuestra resistencia nominal a la ruptura y procedemos a hacer la revisión del último estado límite de falla, que en este caso es la resistencia al desgarramiento en bloque. ¿Qué significa la resistencia a desgarramiento en bloque? Bueno, cuando nosotros tenemos elementos que trabajan a tensión y están conectados por tornillos, podemos generar una tensión, bueno, más bien vamos a generar una respuesta de tensión en la otra dirección. De tal suerte que, bueno, nosotros vamos a tener como respuesta una fuerza en el elemento al cual está conectado, así, en dirección contraria. ¿Qué pasa si esta fuerza o si este elemento al cual está conectado resulta ser muy fuerte? Tan fuerte que la conexión la hicimos tan bien que va a quedar conectado el elemento a él, y la otra parte de nuestro perfil pues se va a cortar, se va a desgarrar, se va a ir completamente por la fuerza de tensión. Tenemos que garantizar que eso no suceda. Tenemos que garantizar que no se forme lo que denominamos un bloque de cortante. Entonces, en toda esta sección así perimetral, en donde nosotros tenemos nuestros tornillos donde estamos colocando esas perforaciones, pues tenemos que suponer que se va a generar un pequeño bloquecito que se puede desgarrar de nuestro perfil, es decir, se va a quedar conectado a los otros elementos. De tal manera que en este elemento llamado bloque de cortante, pues vamos a tener una sección de nuestro perfil que sigue trabajando a tensión, mientras que en la zona
donde se está generando ese desgarramiento, pues vamos a generar un esfuerzo de cortante. Hace un rato les preguntaba que cómo era el esfuerzo de tensión. El esfuerzo de tensión es aquel que logra elongar el elemento. ¿Qué pasa con el esfuerzo de cortante? También se trata de dos fuerzas que van en sentido contrario. En este caso, pues la que de tensión que va a la derecha y la de respuesta que va hacia la izquierda. Pero estos tratan de cortar a nuestro elemento. O sea, lo cizallan completamente. Es un esfuerzo diferente. Entonces tenemos que evitar que eso suceda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a revisar qué áreas son las que voy a tener de respuesta para resistir este estado límite. De tal suerte que voy a utilizar el FU de nuestro material que ya conozco, el valor de phi que es 0.75 para este estado límite de falla, y voy a tener dos áreas, una que trabaja tensión, como les decía, que es el área neta a tensión, y un área que trabaja a cortante. Y a la vez de esta área acortante, pues yo voy a tener una área global acortante y un área neta acortante. ¿Qué diferencia hay entre un área global y un área neta? El área global es el área total de la sección y el área neta es la que ya considera esa disminución de resistencia, o sea, disminución de área que se da por las perforaciones que yo voy a tener. Entonces, en general, así es como voy a revisar el desgarramiento en bloque. Numéricamente, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, para obtener el área neta tensión, pues una vez que identifique cómo está conformado mi bloque, pues a esta área neta, a esta área global, perdón, que se genera por este rectángulo que tengo aquí de mi sección transversal, yo le voy a restar el número de perforaciones. ¿Cómo se las voy a restar? Bueno, aquí dice que al área global a tensión, que no es otra cosa más que el espesor del perfil por esta altura, de rectángulo, le voy a restar el número de perforaciones, que en este caso tengo 2. Pero si ustedes se dan cuenta, esta perforación no es total, nada más es la mitad. Entonces, por eso en esta ecuación dice que le tengo que restar el número de perforaciones menos 0.5 por el diámetro efectivo, que sería esta distancia de aquí a acá, vertical, por el espesor, que es el ancho de esta área de tensión. Entonces sustituyo mis datos y obtengo mi área neta tensión. Ahora, vamos con el área global a cortante. Si yo ya supe cómo está generado mi bloque de cortante, mi área global a cortante pues es todo este rectángulo total. Entonces es la longitud de este bloque por el espesor de mi placa. Listo, ya tengo mi área global a cortante. Y ahora a esta área global le voy a restar también lo que disminuimos con estas perforaciones. De la misma forma, yo voy a ver cuántas perforaciones tengo. Tengo 1, 2 y de aquí solamente tengo la mitad. Entonces, en la ecuación, pues nada más voy a restarle el número de perforaciones menos 0.5. ¿Por qué? Porque generalmente esta última, pues nada más es la mitad del diámetro, por el diámetro efectivo, por el espesor. Y ya tengo todas las áreas que necesito para sustituir en mis ecuaciones. Entonces, calculo la resistencia al desgarramiento en bloque tomando el valor mínimo de estos dos resultados de estos dos productos y obtengo la resistencia nominal al desgarramiento. Ahora, una vez que yo tengo las tres resistencias, ahora sí reviso cuál es la que correspondería a la resistencia del elemento. Voy a tener una resistencia por fluencia, una resistencia por ruptura y voy a tener una resistencia por desgarramiento. Y yo comparo los tres valores. La primera es de 834.75, la segunda es de 876.3 y la última de 936.39. De estas tres, pues tengo que garantizar que el elemento no falle bajo cualquiera de los tres estados límite. Por lo tanto, voy a escoger la menor de ellas. ¿Qué pasa si yo escojo la mayor? Puedo pensar, pues voy a escoger la mayor porque es la mejor. Podría pensar eso. No puedo escoger la mayor porque el elemento va a fallar bajo una carga de 936 por desgarramiento. Pero antes de eso ya falló por fluencia y por ruptura. Entonces tengo que garantizar que la carga máxima que le pueda aplicar al elemento cubra los tres estados límite. Por lo tanto, la resistencia que escojo es la de 834.75, que es
la menor. Y con eso termino la revisión del elemento.